nuestra clase con los que estamos para ir avanzando en nuestra clase, que está muy interesante el día de hoy. Hermana Rosario Hernández, nos guía en una oración, hermana. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, porque, Señor, gracias a ti podemos ver, Señor, a cada uno de mis hermanos por este medio. Gracias te damos, Señor, porque hoy vamos a aprender una lección más, Señor, de lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos captar todo aquello, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo quieres tú que sepamos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, a lo mejor para que no haya problemas, mientras están oyendo la clase, pongan su micrófono ¿cómo se dice en español? En silencio, ¿verdad? Hermano, sí, ándele así mero para que no se vicie el ruido. Ok, hermanos, el capítulo es el número 17, hermanos, del Evangelio de Juan. La semana pasada hablamos en el 16 del Señor Jesús hablando con los discípulos y se acuerdan que empieza el capítulo que dice que les hablaba como en alegorías, en proverbios. Y los discípulos después le dicen, ahora sí ya nos estás hablando directamente, ahora sí te entendemos, ¿verdad? Y básicamente el Señor estaba intercediendo por sus discípulos, diciéndoles que cuando Él se fuera iba a mandar a quién, hermanos, al Consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Cuando Él se fuera, el Consolador iba a venir. Y eso es lo que vimos en el capítulo 16. Ahora en el capítulo 17, hermanos, empezando con los versos 1 y 2, hermana Anabel, ¿nos puede leer versículo 1 y 2, capítulo 17, por favor? Sí, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también un hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna a todos los que le vistes. Amén, gracias, bueno. Amén. Hermanos, el amor de Jesús no exige ser aceptado ni correspondido. O sea, Jesús no nos exige. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no exige que le amemos y que todo lo que Él hizo por nosotros sea correspondido? ¿O Jesús exige? Porque es un amor misericordioso. Porque respeta nuestra libertad, ¿verdad, hermanos? El Señor quiere que de voluntad, que de corazón nosotros le amemos y entonces Él permite esa voluntad en el ser humano de manera que cuando nosotros decidamos entregar nuestra vida sea una entrega completa y voluntaria. Todo esto, hermano Enrique, ya va enfocando a la predestinación, ¿verdad? Que quizás vamos a hablar un poquito. Hermanos, algunos consideran este pasaje, si le quieren anotar por ahí, hermanos, este pasaje 17, este versículo del capítulo 17, como una oración, hermanos, y le llaman la oración del sumo sacerdote. Y se considera la oración más larga, aunque no dura más de 3 minutos. Entonces, esta oración es un pasaje solemne, muy profundo, dice, y elevado de este Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es un acto de intercesión y se conoce como la oración del sumo sacerdote. La oración sacerdotal, dice, es la más larga, aunque no dura más de 3 minutos. Sí, hemos venido estudiando, hermanos, desde el capítulo ya 16, la despedida de Jesús, hermanos. Pero en realidad este capítulo ya en sí es el mensaje final. Un tipo de adiós, de un adiós, hermanos, de Jesús a sus discípulos. Ya es lo último que Él va a hablar con sus discípulos libremente, sin que nadie le estorbe o le arreste. Así es que este, hermano, es el adiós que Jesús tiene con sus discípulos. ¿Por qué? Porque luego viene el arresto y ya no hay otra oportunidad
para que Jesús tenga más comunión con sus discípulos hasta después de la resurrección. Entonces, esta oración, hermanos, que se le puede considerar el capítulo 17, tiene 3 secciones, hermanos. Si quiere anotar ahí, la sección número 1 de esta oración es que Jesús ora por su propia glorificación. 3 secciones que tiene este capítulo 17 en cuanto a oración. Jesús ora por su propia glorificación y abarca de los versículos del 1 al 5. Jesús ora por su propia glorificación y abarca del 1 al 5 versículos. Número 2, oración por los discípulos, por los 11 discípulos. Ya Judas está fuera. Oración por los 11 discípulos, versículos del 6 al 19. Y la tercera es oración por los que habrían de creer por el ministerio de los discípulos. Oración por los que habrían de creer por el ministerio de los discípulos. Ya es versículos del 20 al 26. Entonces, vamos considerando capítulo 17 como la oración del sumo sacerdote, como el mensaje final, como el adiós hacia los discípulos. Y esta oración tiene 3 secciones. Jesús ora por su propia glorificación, ora por los 11 discípulos y la oración por los que habían de creer en el ministerio de los apóstoles, o sea, la doctrina de los apóstoles que estaba basada en la roca fundamental que es Cristo. Empieza, hermanos, lo que acaba de leer la hermana Anabel, dice, empezó, estas cosas, se refiere, hermanos, al discurso ya de despedida. Ya es su postura del Señor levantando los ojos al cielo. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que aquí Juan se detiene a decir que Jesús levantó los ojos al cielo? ¿Qué tiene algún significado esto, hermanos? ¿Necesitamos nosotros en nuestra vida diaria de oración, cada vez que oramos, levantar los ojos al cielo o no necesariamente? Si usted no levanta los ojos al cielo cuando ora, ¿Dios no lo escucha o sí lo escucha? No, sí nos escucha. Dios escucha y responde, pero es la comunión que hay con Dios para levantar los ojos al cielo, es mirar a Dios, buscar a Dios. Dios escucha y responde. Sí, hermano, lo que pasa es que era una costumbre, hermano Rafael. En esos tiempos, la costumbre era levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? ¿Quién está en el cielo? Nuestro Creador. Dios, ¿verdad? El Padre. Entonces Jesús dice que su postura es levantar los ojos al cielo como una práctica común, hermanos, que tenían cuando oraban. ¿Quién tiene su Biblia ahí, hermanos? Juan 11:41. Son reverencias, ¿no? Sí, hermano, Juan 11:41. Juan 11:41, a la orden. Sí, hermano, ¿qué dice? Dicen, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Alzando los ojos al cielo, al Padre, ¿verdad? Dice, gracias por haberme oído. Es Amén. porque, hermano, porque ahí está la fuente de nuestro sostén, ahí está la morada de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, usted puede alzar los ojos al cielo si usted quiere. Si no los alza al cielo cuando ora, tampoco es malo, no es pecado, pero usted puede hacerlo. Lo malo es cuando uno trata de hacer un ritual de esto, hacer una oración, como hay muchos hermanos Enrique que se hincan delante de las congregaciones, como en muestra de mucha sumisión. Entonces, pero pues es un show. Levantan manos. Pero qué bonito es cuando uno en su casa, en su interior, Anabel, cuando estás en problemas fuertes, qué bonito es hincarse, hermano. Ponerse de rodillas y decir, Dios mío, ayúdame que estoy en desesperación.
¿verdad? Ese ya es una diferencia muy grande, hermanos, de cuando uno se hinca de corazón a cuando uno lo hace para que lo vean. Jesús no lo hizo para que lo vieran, lo hizo porque él sintió esa necesidad de tener una comunión con su Padre. Entonces, eso fue cuando dice levantando los ojos al cielo. Después dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Se acuerdan ustedes en las bodas de Caná, hermano, cuando él vino? ¿Qué le dijo Jesús a su madre, a María? Mi Mujer, hora no ha llegado. mi hora no ha llegado, pero ahora, ¿qué dice? Ahora, Hora ha llegado. Entonces, Jesús está consciente, hermanos, de que ya se acerca el momento en que van a venir por él. La primera parte de la oración es Jesús pide por su propia glorificación. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta hora, hermanos, es una hora muy importante porque es el momento escatológico donde comienza el camino definitivo hacia la salvación. Entonces, eso ténganlo presente, hermanos. Esta hora es el inicio del camino de nuestra salvación en el que Jesús empieza ya a trabajar. Buenos días, hermana Claudia. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, hermana, se escucha muy bien. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muy bien, hermana. A Jesús le urge, hermanos, manifestar su amor propio hacia los discípulos, para que vean que el amor de Cristo es el amor del Padre, porque están en unidad. Así que el Señor mismo es el que puede ser extraño, hermanos, que diga cómo Jesús le pide al Padre ser glorificado. Se puede uno preguntar eso, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué le pide Jesús a su Padre que lo glorifique? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Si nosotros pensamos que glorificación o gloria incluye adoración, alabanza, honor, esplendor, majestad, y también, hermanos, glorifica significa círculo de luz, si le quieren poner ustedes ahí, glorificar es igual a círculo de luz, es lo mismo. La razón por la que Jesús, hermanos, pide la glorificación es para que todos reconocieran que Él había sido enviado del Padre y que es el Padre el que va a avalar y a legitimizar la misión de Cristo. Sí, hermano Enrique, está en el momento en que va a ser crucificado, por lo tanto Jesús le dice a Dios, haz legítima mi sacrificio, avala mi ministerio para que mis discípulos vean que tú y yo estamos unidos y que yo estoy cumpliendo la voluntad que fue hecha en la eternidad. ¿Sí? claro, totalmente. Glorifica a tu Hijo en un sentido más profundo, hermanos. Es revélame a los hombres tal cual yo soy. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Dios. Revélame, Señor, para que estos vean tal cual yo soy. ¿Cuál es mi naturaleza en esencia, hermanos? ¿Cuál es mi auténtica misión que yo traigo a este mundo? ¿Sí? ¿Y dónde creen, hermanos, que se va a manifestar esa gloria de Cristo? En la cruz. Así es que fíjense que Cristo, al pedirle que lo glorifique, le está pidiendo que lo exhiba en la cruz. Pero ahí se va a manifestar la naturaleza divina de Cristo, mostrando que Él era el verdadero Hijo de Dios. Así es que, hermana Claudia, si uno llegara a pensar, ¿por qué Jesús le pide a su Padre que lo glorifique? Como que es cierta vanagloria, como que no debió haber sido eso, ¿verdad? Era como para presumir a los discípulos, mi Padre es lo máximo. No,
Era para que los discípulos vieran que el Padre legitimizaba y avalaba la obra de Él en la cruz. Estaba el Señor Padre de acuerdo para que Él fuera a la cruz, para poder lograr la redención de toda la humanidad. Entonces, hermanos, anoten ahí, la glorificación tiene dos sentidos. La glorificación tiene dos sentidos. ¿Sí me escuchas, Almita? Sí, pastor. Ok. Gracias. La dimensión tiene dos sentidos. La Uno, glorificación. la del reconocimiento. O sea, pedir a Dios que lo glorifique solicita reconocimiento y aprobación. La dimensión del reconocimiento. Pedir a Dios que lo glorifique solicitando reconocimiento y aprobación. La dimensión del reconocimiento al pedir a Dios que lo glorifique, solicitando reconocimiento y aprobación. La número 2, la dimensión de la manifestación. Solicitar a Dios su glorificación. Jesús lo llama a hacer acto de presencia activa. O sea, que Dios, el Padre participe en esto. La dimensión de la manifestación. Solicitar a Dios, su Padre, su glorificación. Jesús lo llama a hacer acto de presencia activa. Y hermanos, ¿estaría Dios viendo todo lo que estaba sucediendo en estos momentos? Claro que sí. Hermana Claudia, ¿qué piensa, hermana? ¿Estaba Dios con Cristo viendo todo? Sí, yo creo que sí. ¿Se imagina, hermana, el sufrimiento tan grande que iban a tener ellos? Versículo número 2 que leyó la hermana Anabel dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, sí, el Padre entregó el grupo de los que responden a la vida eterna en el presente y en el futuro. Entonces Cristo murió en la cruz, ¿por quiénes? Por el presente y el futuro, hermano. Y dice, le dio potestad sobre toda carne. Esto quiere decir que el Padre le da la potestad y la autoridad al Hijo con dos propósitos, hermanos. ¿Sí? Si quiere ponerle ahí, la autoridad de Dios hacia su Hijo tiene dos propósitos. La autoridad que Dios le dio a Jesús tiene dos propósitos. Uno, para hacer juicio. Y para vida eterna. Para hacer juicio y para dar vida eterna. Entonces, aquí, hermanos, nadie se va a escapar del juicio, porque toda carne Dios le dio a Jesús toda potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que le haga juicio o le dé vida eterna. Y versículo 3, hermanos, ¿quién me puede leer el versículo 3, por favor? A la orden, a la orden. Sí, hermano. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén. Hermanos, la vida eterna, el propósito era que conozcan a quién. Adiós. A Dios, el único verdadero, hermana Rosario Palacios, el único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿quién dice? A quien has enviado, a Jesucristo. Hermano Enrique, aquí algunos teólogos se detienen porque dicen, ¿por qué Jesús menciona con sus propios labios Jesucristo? Es como decir,
Enrique, ¿verdad? Muchos creen que es un error que el mismo Jesús con sus propios labios diga Jesucristo. No, habla en tercera persona para darle énfasis. Esa era una característica de Julio César. Él hablaba en tercera persona En siempre. tercera persona, sí. Sí, esa es la respuesta, hermano. No es un error, no es un error que diga el Señor Jesús hablando de sus labios, diga su propio nombre, ¿verdad? Jesucristo. Ahora, hermanos, ahora sí, hermano Enrique, ¿nos puede leer del 4 al 8? Sí, maestro. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. Gracias, hermano. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieses. ¿Por qué dice, hermanos, he acabado la obra que me diste que hicieses si todavía no lo llevaban a la cruz? Es una forma de decir, hermana Rosario Palacios, de que él estaba en control de todas las cosas. Iba a suceder lo que estaba diciendo. No había ninguna duda de que su obra iba a ser acabada. Ahora, aquí habla de una gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿A cuál gloria? A la creación. Hermanos, antes de que el mundo existiera y se hiciera, hermanos, Jesús ya estaba en el trono con su Padre. ¿Sí? Esa gloria ya existía, hermanos, allá en la eternidad pasada. Afirma que tenía una gloria muy particular en la presencia de su Padre, como se estableció allá en la eternidad. Quiere decir que Jesús estaba en todo su esplendor divino, hermanos. Él era absolutamente dueño y creador de todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes cómo se vio Jesús en el monte de la transfiguración? ¿Cómo se vio su gloria, hermanos, su luz, su manifestación gloriosa? Cómo todo su esplendor, su gloria dice que irradió a través de su manto, de su vestidura que él traía, de manera que brillaba su cuerpo. Entonces dice que esa gloria es la que él tenía antes de que el mundo fuese, hermanos. Imagínese usted, hermana Anabel, quién era Pilato y quién eran los sacerdotes para querer crucificar al Creador, al Hijo de Dios, el ser máximo y supremo. ¿Quién eran ellos para hacer eso? Realmente aquí, hermanos, vemos muy claramente que Jesús dio su vida voluntariamente. Yo doy mi vida y la tomo cuando yo quiera. Él tenía todo ese poder, hermanos. Nada más que Jesús se sujetó a ese proyecto divino que se estableció entre el Padre y el Hijo, hermanos, allá antes de que se fundase la tierra, para escoger a sus hijos y venir a salvar a aquellos que habían de creer en él. Eso es, hermanos, la gloria que tuvo Jesús antes de que el mundo fuese.
Ahora el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hermanos, dice, los hombres que del mundo me diste. Jesús aquí está manifestando un grupo, hermanos, un grupo de personas, un grupo de hombres que guardaron su palabra. Sí, aquí palabra, hermanos, la están poniendo en singular. Después vamos a hablar en plural cuando dice palabras. Pero aquí, hermanos, quiere decir que esta oración estaba dirigida a los discípulos que estaban allí presentes. Jesús les había manifestado la persona del Padre a los discípulos para que cuando lo vieran a él, vieran al Padre. O sea, Dios actuando a través de Jesús, el Padre manifestándose a los hombres. Los discípulos eran del Padre porque habían respondido al ofrecimiento que Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Ven y sígueme, ¿sí? Pero ¿qué sucede, hermanos? Que dice que el Padre se los entrega a Jesús para que Jesús los entrene y en ellos lleve la obra salvadora después de la resurrección. Entonces aquí Jesús dice, han cumplido el mensaje del Padre, que también es el mío, ¿sí? Es un mensaje de amor, porque a través del amor de Cristo en la cruz, estos discípulos van a predicar en mi nombre. Por lo tanto, todo esto cumple el proyecto allá en la eternidad de que Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados. Ahora, hermanos, aquí vamos a entrar en algo que trae el libro. Hay una teoría, hermanos, que se conoce como calvinismo. No sé si lo quieran anotar ustedes ahí. Sí, calvinismo, que viene de la persona Juan Calvino, que él fue un teólogo católico que también fue en el tiempo de Agustín, allá por el siglo IV, hermano. Estamos hablando de muchos años atrás. Agustín, hermanos, primero, él fue el primero que empezó a enseñar una doctrina, hermana Claudia, una doctrina donde Agustín decía que Cristo no murió por todos, sino por unos cuantos. Y esos cuantos solamente Dios los había escogido y los había predestinado para ser sus hijos. Entonces, la salvación, hermanos, no era para todos, sino para unos cuantos. Interpretan esto que dice, del mundo que me diste, tuyos eran, y me los diste. Pero, hermanos, en el versículo 6 estamos hablando primero de los discípulos, ¿sí? Después vamos a hablar de la humanidad. Más de 1000 años después, hermanos, Juan Calvino, un excatólico, avivó esta enseñanza de Agustino. Ya se había olvidado, pero Calvino la trajo otra vez de regreso y ahora se le conoce como calvinismo. Pero Agustino es el padre de esta enseñanza. Calvino, hermanos, fue un reformador como lo fue Martín Lutero, pero nunca dejó el catolicismo. Él era, en cierta forma, un hombre muy cerrado que perseguía a todos aquellos que estaban en contra de su forma de pensar. Entonces, hermanos, nosotros como bautistas en nuestra rama no somos calvinistas, no somos agustinos, no somos arminianos. Nosotros somos más bien seguidores de la doctrina del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por gracia sois salvos. Y al rato lo explicamos si quieren más. ¿Alguna pregunta de aquí, hermanos? Porque esto es muy complicado, hermanos. A lo mejor podría ser una clase muy especial que podríamos tener cuando terminemos el Evangelio de Juan. Pero les voy a decir algo, hermanos. Hay seminarios bautistas que son calvinistas.
y hay seminarios bautistas que no son calvinistas. Entonces, no se asusten, hermanos, de que algunos crean que Dios solamente escogió unos cuantos para salvación y otros creemos que Dios escogió a todos para salvación. ¿Cómo miran ustedes esto, hermanos? Así, no me voy a detener mucho, pero en pocas palabras. ¿Creen ustedes que el Señor, que Dios predestinó a todos o solamente a unos cuantos? ¿Cristo murió por todos o solamente por unos cuantos? Pues lo dice claramente Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces creo que es abierta la pregunta, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, hermano? Dice en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor al mundo de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hermano, muy bien. ¿Qué más, hermano? Hermana Claudia, hermana Anabel, ¿qué piensan? ¿Jesús murió por todos o nada más por los escogidos? Sí, fue por todos, Hermana fue por Claudia, todos. gracias, hermano. Aquí está. Sí, fue por todos, pero en muchas ocasiones, yo he escuchado que dicen, es que Dios los elige, Dios los elige. Yo he escuchado mucho eso. Sí, Dios te eligió a ti, Dios te eligió a ellos, a los otros no, porque sabía que ellos nunca iban a entender o nunca iban a comprender la misión ¿cómo del sacrificio de Jesús, nunca iban a entender la palabra de Dios. Yo he escuchado mucho eso, sí, hermano, sí, yo muchas también. personas. Yo también. Hermana Rosario Hernández, ¿qué piensa, hermana, en cuanto a esto de predestinación, en pocas palabras? ¿Cristo murió por todos o nada más por los escogidos? Cristo murió por todos y bueno, ya los había predestinado a cada uno de nosotros y Él nos llama. Por eso es que en Romanos 8:30, lo vuelvo a repetir, dice que Él nos llamó. Y cuando nos llama, nos justifica. Y cuando esto sucede, pues también nos glorifica, ¿no? Sí. Almita, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar, Alma? Sí, ¿Qué pues piensas? como usted dice, pastor, es un tema porque han sido enseñanzas de que ya estamos predestinados, pero pues el Señor Jesús murió, dice que Él vino al mundo y murió por todos, pero pues no todos le van a recibir, más a todos los que le recibieron, dice. O sea, Él vino y dio su salvación abierta, pero solo los que lo reciben, los que lo reconocen como Señor y Salvador, serán salvos. Sí, muy bien, hermano. Si quieren anotar Aquí, esto, hermanos, en su cuaderno, si quieren anotar, y ya después, si quieren, lo pueden analizar, pensar, discernir. La predestinación se menciona, si quieren anotar, la predestinación se menciona no en referencia al hecho de que uno sea salvo o no. La predestinación se menciona no en referencia al hecho de que uno sea salvo o no. La predestinación se menciona no en referencia al hecho de que uno sea salvo o no, sino que habla del prediseño de un individuo salvo, del prediseño de un individuo salvo de ser hecho
conforme a la imagen del Hijo de Dios. Un individuo salvo de ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y aquí viene lo más importante, hermanos, punto. Esta es otra frase aparte. Dios ha predestinado que nosotros seamos salvos en Cristo. Dios ha predestinado que nosotros seamos salvos en Cristo. Entonces quiere decir, hermanos, que allá en la eternidad, antes de que el mundo fuese, Dios predestinó, dijo, todos aquellos que crean en Cristo Jesús van a ser salvos. Pero no dio nombres, Anabel, no dio fechas, nada, nomás dijo, todos aquellos que crean en el sacrificio de Cristo, en su crucifixión, en su resurrección, en el poder de la victoria sobre la muerte, y que se arrepientan y por fe crean en Cristo, van a recibir la salvación. Esa fue la predestinación por parte de Dios. Es como decir, si hacen esto, van a ser salvos. Y van a ser mis hijos, van a ser mis escogidos, van a ser justificados, van a ser adoptados y van a ser glorificados después de la muerte. Entonces, hermanos, el problema está en que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y una naturaleza pecaminosa, Calvino, hermanos, y algunos otros pastores la llevan a un grado de exageración en el sentido de que le llaman depravación total, donde el hombre pierde todos los sentidos y no es capaz de sentir remordimiento ni nada de eso. Pero lo que quiero mencionar es esto, hermanos. Cuando nosotros por naturaleza carnal, hermanos, decidimos cometer nuestro primer pecado, hermanos, por decisión propia, porque no necesitamos ser entrenados para pecar. Lo traemos de nacimiento. Cuando cometemos el primer pecado, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque preferimos las tinieblas que la luz. ¿Sí? Entonces, eso ya es parte de nuestra depravación en cuanto al pecado. Nos empezamos a inclinar más y más y más hacia las cosas malas y nos empezamos a alejar más y más y más de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, lo que pasa que quiero decir esto, hermana Rosario Hernández, hay gente que dice, yo tengo el poder en mí de rechazar a Cristo. Y yo les pregunto, no es que tengas el poder, sino que desde que naces decidiste rechazar a Cristo, entonces toda tu vida de incrédulo ha sido de rechazo y rechazo y rechazo al Evangelio. Cuando alguien te presenta el Evangelio, lo rechazas. Te lo vuelven a presentar, lo rechazas. Entonces tu vida es un rechazo hacia Cristo. No que tengas el poder, sino que tú decidiste ser así. Tú decidiste pecar y continuar en tu pecado. Pero qué bonito, hermanos, es cuando el Espíritu Santo ilumina a través del testimonio de uno, de lo que uno les enseña, ilumina a la persona y dice, oye, he sentido un vacío en mi vida últimamente, he sentido que estoy fallándole a Dios, he sentido que no estoy viviendo una vida correcta delante de Dios. ¿Qué necesito? Y es cuando uno le dice, necesita ser salvo, creer en Jesucristo y ser salvo y presentarle todo el plan de salvación. Y es cuando la persona llega al conocimiento de Cristo. Ahora, hermanos, ¿usted sabía que usted era escogido antes de aceptar a Cristo? Yo no. Yo tampoco. De hecho, yo lo rechazaba. Yo decía que no existía y que eso no funcionaba. Hermano Enrique, si usted va a una iglesia como pastor
y va a predicar sobre la salvación, va a ofrecer la salvación. Si usted supiera que cuando terminaba de predicar, nada más uno iba a aceptar de 100 que había, pues diría usted, mejor me llevo a esa persona a comer y acá solito le hablo para no perder mi tiempo en 99, porque ni me van a... Pero la cosa es de que el pastor no sabe quiénes son los que van a aceptar a Cristo. No, yo les digo que se vayan al infierno. Váyanse al infierno. Así se llama la otra iglesia. Váyanse al infierno. A la hermana Claudia se le fue el internet. Pero dales el domicilio, hermano Enrique, Que dales les el avise. domicilio. Gracias, hermana Rosario Hernández, gracias. Lo que pasa, hermanos, que ninguno de nosotros sabíamos que vamos a decirlo si el término escogido, hasta que ya somos escogidos. ¿Por qué? Porque somos escogidos porque creímos en Cristo. ¿Sí? Entonces, no me voy a detener mucho aquí, hermanos. Entonces, el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron, los discípulos, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, los discípulos. ¿Sí? Está hablando a los discípulos, pero también está hablando del libre albedrío. ¿Sí? Entonces, hermanos, sí podemos rechazar la iniciativa de Dios en cuanto a la salvación. En un momento dado, cada quien es responsable de sus actos. O habrá alguien en el cielo en el día del juicio que le diga, Señor, me mandaste al infierno injustamente. Yo creo que no. Yo creo que no, porque de hecho está marcadísimo, ¿no? En el mundo vemos, por ejemplo, me ha tocado ver que les comento un poco del evangelio y me dicen, no, pues eso no sirve, no sirve, ¿no? Entonces, pues yo creo que traemos arrastrando cosas que en verdad nunca nos han servido, pero nunca hemos prestado atención a alguien que nos quiere dar un buen consejo o mensaje de esto, ¿no? Sí, así es, hermano. Hermana Rosario Palacios, ¿me puede leer, hermana, del 9 al 19? Por favor. Claro que sí. Sí, hermano. Del 9 al 19. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Eras el... Hasta Hasta el el 19, 19. hermana. Por Ay, favor. perdón. Hermana, por favor. Perdón. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Aquí, hermanos, si se fijan en su libro, dice que antes de abrir su oración intercesora por el mundo, Jesús se concentra primero en sus discípulos. Ruega específicamente por sus discípulos.
por la unidad que debe de quedar entre ellos después de que Él se vaya. ¿Sí? Aquí, hermanos, el pronombre yo dice, yo ruego, o sea, está en el tiempo presente, si nos vamos al griego. Esto quiere decir que yo estoy rogando por ellos, estoy en una acción permanente. Y luego dice, hermanos, no ruego por el mundo en el griego, hermanos, es cosmos, ¿sí? Y se refiere a toda la humanidad, ¿sí? Pero ya como un mundo hostil y rebelde. Entonces dice, sino por los que me diste, ¿quiénes? Los discípulos, porque tuyos son, ¿por qué? Porque aceptaron y se bautizaron con Juan el Bautista. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Eso ya lo vimos en capítulos anteriores. Y he sido glorificado en ellos. ¿Por qué? Porque han sido obedientes. Ahora Jesús aquí dice, ya no estoy en el mundo. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. ¿Qué podrán entender, hermanos? Alguien que me diga algo. Yo y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Yo estaba hablando de la separación, ¿no? Que ya, o sea, físicamente sí estaba con ellos, pero ya lo que iba a suceder ya no era del mundo, sino era para honrar a nuestro Señor, ¿no? A Dios su Padre. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio de la clase? Que esta oración es un adiós, es un es una despedida, es un decirles, ya no voy a estar con ustedes. Por lo tanto, aquí Jesús ya les está dando a entender a los discípulos que ellos van a estar solos y van a tener que enfrentarse a ese mundo. Es como decir, yo ya no estoy aquí, ya no voy a estar en este mundo, ¿sí? Pero ustedes sí se van a quedar en el mundo y yo voy al Padre. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, o sea, a los discípulos, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Aquí, hermanos, ya cuando dice para que sean uno, ya está dando la idea de la iglesia. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y qué dice? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, hermanos, cómo Jesús dice que no dejó que ninguno de sus discípulos se perdiera. Y lo voy a mencionar en la clase que viene. ¿Sabes qué? Viene la basura. ¿Qué es lo que Jesús les había dado a sus discípulos? Dice, les he dado tu palabra. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el mundo, hermanos? ¿Cómo recibió el mundo su palabra? Dice que aborreció esas palabras. ¿Y cuáles palabras estamos hablando aquí, Anabel? En que Jesús dijo, yo soy el vino, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el agua, yo soy el camino, yo soy la vida. Y todas esas palabras, hermanos, el mundo las aborreció. Dice, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Si hermana Rosario Hernández, si usted en el momento en que cree en Cristo como su Salvador, si usted en ese momento dice, pues yo ya no me voy a juntar con mis amigas, con mi familia, porque ellos no son salvos, porque son pecadores, porque toman o porque hacen cosas que ya no debo yo hacer. Entonces, pues mejor dígale a Dios que la quite del mundo. Pero ¿por qué nos deja Dios en este mundo, hermano? Por ejemplo, ¿Para qué, Para dar hermano? testimonio de Él. Para dar testimonio con nuestras vidas de que Jesús vive y mora en nuestro corazón. Esa es la realidad, hermano. Entonces, ¿qué? Seguimos aquí adelante y dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre
para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No ruego que los quites del mundo. Aquí está la clave, hermano, sino que los guardes del mal. Miren qué bonito aquí lo que dice enseguida, hermano. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano Enrique, si hubiera entendido Pilato estas palabras de que Jesús, su reino no era de este mundo, Pilato hubiera dejado libre a Jesús, pero él no entendió nada de esto. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa es la tarea de los discípulos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Algún comentario de aquí, hermanos? Si se fijan, hermanos, aquí Jesús está hablando totalmente de sus discípulos. El hecho, hermanos, de que Jesús le pida a Dios que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, esto es todo un milagro, hermanos. Es todo un milagro, porque desde que nosotros empezamos nuestro nuevo nacimiento, si usted empezó a los 16 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40, usted ya tenía ciertos hábitos muy metidos en su cabeza y costumbres que lo hacen pecador. Entonces, el milagro más grande que puede haber en el hombre recién convertido, hermanos, es que nos separemos del mundo, que ya no pertenezcamos al mundo, hermanos. Pero desgraciadamente, ¿cuántos de nosotros vivimos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia? Y eso no es posible, vivir en el mundo y en las cosas espirituales de Dios. Entonces aquí esta oración, hermanos, es una oración de consagración de parte de Jesús hacia sus discípulos. ¿Algún comentario, hermanos, para seguir ahorita al 20? Ok, el 20, ¿quién no ha leído, hermanos? Hermana Rosario Hernández, nos lee del 20 al 26, hermana, por favor. Sí, la palabra de Dios dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado conocer tu nombre, y lo daré a conocer, aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Qué bonitas palabras, hermano. Esta despedida final está hermosa, hermano. Si nos pudiéramos estar más tiempo estudiando aquí. Ahora, hermanos, ya está hablando el Señor Jesús por nosotros, por los gentiles, por los incrédulos, por todo el mundo. Ahora ya dice, ya no ruego solamente por estos mis discípulos, sino por la predestinación. O sea, lo que pensamos tú y yo, Padre, antes de crear al hombre, de decir,
todos los que crean en mi nombre van a ser salvos. Entonces, todos aquellos que van a creer en mí en el año 1500, en el 1800, en el 2000, en el 2024, todos los que vayan a creer en mí, sean salvos. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, lo que más me llama la atención es que todos los que van a creer y que han de creer por la palabra, hermanos, por la escritura, por la Biblia, ¿sí? Sean todos, ¿qué, hermanos? Salvos. Uno. Uno con él. Hermano Enrique, ¿qué entiende usted porque seamos uno? Estemos unidos con Cristo. Que seamos uno, que es uno en el mismo pensamiento, ¿no, El hermano? mismo pensamiento, el mismo actuar, que ya no seamos del mundo. Que no estemos divididos, hermanos, que tengamos todos ese amor, sea el uno, que esa misericordia, esa benevolencia, ese servicio, esa adoración que hacemos a Dios sea uno, que nuestras oraciones todas sean una. ¿Por qué hay tanta división hoy en día, hermanos, de doctrinas, de iglesias? ¿Por qué hay tanta interpretación equivocada? Porque aquí dice, los que han de creer en mí por la palabra, o sea, por el estudio de la Biblia, hermanos. Amén, amén. Y todo esto, hermanos, el objetivo final es que seamos uno en Cristo. Así como Cristo en el Padre, nosotros también en ellos, ¿sí? ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué quiere Dios que seamos uno, que nos vean como uno? Para que el mundo crea que Dios envió a Cristo para unirnos. Ahora miren cómo Dios tenía planeado por medio de Jesucristo darnos una gloria. Porque dice el Señor Jesús, la gloria que me diste, esa que te estoy pidiendo de que tú avales mi ministerio, que tú legitimices mi ministerio, mi venida. Ahora yo esa gloria pido que se las des a ellos, ¿sí? Para que ellos sean como nosotros somos uno. Ellos en mí, tú en mí, y para que sean perfectos en unidad. Otra vez, hermanos, ¿qué tan importante es esa unidad que estamos hablando? Determinante, es determinante. Porque si el mundo no nos ve unidos, hermanos, entonces no van a conocer que Jesús era el Hijo de Dios. Así es. Entonces dice Jesús, y los que has amado a ellos como también a mí, me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Hermanos, si ustedes van a estar la eternidad en el cielo, ¿no les gustaría que toda su familia estuvieran con ustedes? Amén, amén. ¿No les gustaría llevarse a sus hijos, sus nietos, sus nueras, sus yernos, sus sobrinos, sus primos, todos? Mis vecinos. Así, hermano Enrique, como cuando van a Acapulco, la familia que hasta el perico se llevan y el perro y hasta a Excelsa, se llevan a Excelsa también, dicen. El auto sardina. Hermano, si yo sé cómo va a ser mi vida en el cielo, yo quiero que los que yo amo vayan conmigo, estén conmigo, para que vean la gloria de Dios. Amén, Hermano amén. Rafael dice, para que vean mi gloria que me has dado, o sea, para que vean, ya que me vean en el trono, a un lado tuyo, Padre. Que ya me empiecen a ver, que ya me empiecen a ver. Imagínense, hermano, lo que nos espera. Amén, amén. Pero miren, dice, Padre justo, parece que la gente se queja de que Dios es injusto y que no lo vamos a conocer porque Él es injusto, pero dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos discípulos que tú me enviaste también te han conocido. Amén, amén. Y termina diciendo, y les he dado a conocer tu nombre
y lo daré a conocer aún a los demás, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Hermano Anabel, termina con el amor, el Sí. sentimiento más noble y más sublime que un ser humano puede experimentar, el amor. Y el amor, hermanos, esa emoción, ese sentimiento, ese calor que uno siente cuando uno ama a otra persona y esa persona en reciprocidad lo ama a uno también. Entonces, hermanos, si usted siente que Jesús lo ama, ese amor debe ser transmitido a aquellos incrédulos que todavía no conocen a Cristo. Amén. Ese es todo el ministerio de Jesús. Él vino para morir por nosotros, hermano. Y le pide a Dios, glorifícame, avala mi testimonio. Ponle un sello donde dices, yo reconozco que Jesús es mi hijo y va a morir en la cruz y va a poder ser el Salvador del mundo. Esa es Amén. la gloria que Cristo está pidiendo. Amén, ¿Alguna amén. pregunta hasta aquí, hermanos? Así termina este Hermoso cuestionario capítulo, sí. 17. Ahora Yo tengo, quiero enseñarles algo rápido, hermanos. Vamos a ver en la otra clase algo que se parece difícil, pero lo voy a tener que hacer necesario, hermanos. Les voy a presentar, hermanos. Quieren que se los mande con anticipación, hermanos. Es una presentación le dicen en PowerPoint. si nos hace favor, Esto, hermanos, es muchas horas de trabajo que hice esta presentación, hermanos, en base a mucha información que nosotros tenemos en el seminario y de pastores y maestros que tenemos. Unos de ellos son los arqueólogos con los que fuimos a Israel. Esto es toda la secuencia, hermanos, desde que Jesús es arrestado, o sea, de lo que estamos terminando de hablar aquí, ya sigue esto del arresto de Jesús, hermanos, hasta su resurrección. Porque, hermano Enrique, hay una creencia de que Jesús fue sepultado el viernes. Y pues eso está, como dicen, siguiendo la lógica no coincide. Entonces yo quiero mostrarles aquí, hermanos, va a estar un poquito difícil porque trae mucha información, pero traté de hacerlo lo más sencillo posible porque es mucha información que hay que mencionar. Entonces, hermanos, no se pierdan la próxima clase porque esa clase va a ser parte de la culminación de estos últimos capítulos para que tengamos una postura correcta en cuanto a cuándo fue crucificado el Señor Jesucristo. Y nos vamos a ir evento por evento, situación por situación, y van a ver cómo va encajando como un rompecabezas todo, hermanos. amén, amén. Primeramente Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Y yo solamente una formulita, ¿no? De acuerdo a lo que estamos hablando del mundo y de los apartados para el Señor. Lo que dice claramente en Deuteronomio 6:4, el Shama, ¿no? Israel, Israel, Dios es uno. Sí, así es, siempre es así, hermano. Entonces, Uno viendo es. esta formulita, por ejemplo, le pongo al grupo de Dios el 7 y al grupo del mundo le pongo el 6. Si hacemos una resta, tenemos uno que es nuestro Señor. Con Él somos uno, sin Él no somos nada. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, ya vamos a empezar el 18 la próxima semana, donde los discípulos se van al torrente de Cedrón, dice aquí, y donde ya entra al huerto, hermanos, y ahí anduvimos, el hermano Juan y yo, en ese huerto que se cree que ahí fue, y es una emoción tremenda, hermanos, cuando entra uno a ese huerto. Vieran, les voy a mostrar fotografías, hermanos, del huerto en la próxima clase. Vieran qué hermoso está. Los olivos, hermanos, tienen más de 2000 años de antigüedad. Entonces se cree que estuvo Jesús ahí presente y esos árboles todavía existen.
Entonces, va a estar muy bonito y muy interesante, hermanos. Mejor porque no es posible que nos haga una clase aparte de todo eso, su experiencia en este viaje. Sí, hermano, pues si quieren les puedo mostrar. Tomé como 5,000 fotografías, hermano. Pues algunas horas y que un collage de todo Sí, esto, ¿no? sí, está muy bonita las fotos, hermanos. Y es que el hecho de haber pisado la tierra ahí fue algo también impactante. Y no sé, a lo mejor hubo un cambio más en su vida, quizá no lo ha notado, yo pienso que sí, porque creo que Tendríamos sí, que tener un corazón muy duro, hermanos, para no llorar. ya estoy Yo creo llorando. que el hombre más duro llora ahí, hermanos, cuando está uno en el Getsemaní, en la tumba, en el Gólgota, en el Monte de los Olivos, cuando estaba uno en Galilea, en Capernaum, en Tiberias, en Masada, donde estuvo María Magdalena. Son muchas emociones, hermano, muchas. Sí, Muy me bien, imagino, hermanos. y le comento esto por lo de la cita de cuando ve Moisés la zarza ardiendo, ¿no? Que el Señor le dice, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. Entonces, creo que estar en esa tierra donde él estuvo, no sé, para mí creo que me ilumina, me llena de más energía, de más amor. O sea, Sí, me hace sentirme un verdadero ser humano, ¿no? Creo, no sé sí. ustedes que estuvieron ahí. No, sí, sí, hermano, así es. Muy bien, hermanos, pues, ¿algún comentario antes de irnos, hermanos? Muy bien, hermanos, entonces, que Dios los bendiga mañana a la iglesia, al templo, y no dejen de orar y leer su palabra, la Biblia, y nos vemos el próximo sábado, hermanos. Si Dios lo permite, abrazos, Igualmente, hermanos, nos vemos, Anabel, que Alma, nos disfrute, vemos, que Don disfrute las Rosario guajolotas, Palacios, pastor, hermano. disfrute Bye, las Bendiciones a todos. guajolotas. sí, hermano.